En esta semana número 1 del curso de trigonometría, los temas a tratar son los siguientes. Vamos a hablar, el tema del día de hoy es sistemas de medición angular, sector y trapecio circular. Vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Aquí hay algunas aplicaciones de lo que es un sector circular y de lo que son, más que todo, de mediciones y sectores circulares, ¿no? Aplicadas a las estadísticas, etc. El contenido de la clase. El contenido del día de hoy de la clase es ángulo trigonométrico, sistemas de medición angular, fórmulas de conversión, relación numérica, entre los sistemas y demás, longitud de arco, área de un sector circular, área de un trapecio circular y número de vueltas sobre una superficie. Buenas tardes con todos, buenas tardes. El objetivo de la clase es que usted al finalizar tenga los conocimientos suficientes para poder resolver los problemas. Conocimientos en lo que es un ángulo trigonométrico, los sistemas de medición, la relación de los sistemas, lo que es un sector circular, cómo encontrar las áreas de un sector circular, la longitud de un arco y las aplicaciones de dichos temas a la vida cotidiana. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. La clase del día de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera, lo que corresponde a ángulo trigonométrico y a lo que son los sistemas de medición angular. Y el segundo bloque va a ser dedicado exclusivamente a lo que son sectores circulares. Vamos a empezar entonces el día de hoy con lo siguiente. Por ejemplo, ángulo trigonométrico. ¿Qué es un ángulo trigonométrico? Me dicen que es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto llamado vértice. U origen, desde una posición inicial hasta una posición final, considerando que esta rotación se efectúa en un mismo plano, ¿no? Mire, aquí vea la figura. Este de acá es un rayo, el rayo OA, donde el vértice vendría a ser el punto O, u origen de rayo, que nosotros le vamos a llamar vértice. ¿Cuál es la idea? Fijando el vértice y en el mismo plano donde se encuentra esta flechita, lo vamos a hablar así, flechita coloquialmente, lo voy a rotar hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, la flechita que inicialmente se encuentra en esta posición, le vamos a llamar lado inicial. El lado inicial lo voy a hacer rotar hacia una nueva posición final, el cual le voy a llamar, a esta posición final le voy a llamar lado final. El ángulo que se genera al haber rotado en sentido, en este caso, antihorario, lo voy a denotar a este ángulo como el ángulo trigonométrico girado en sentido antihorario. Todo ángulo en sentido antihorario va a tener medida positiva. Ahí está. Ahora, si yo giro este lado inicial, el de color guinda, lo giro ahora hacia abajo, genero otro ángulo trigonométrico. Ese ángulo trigonométrico lo voy a denotar como alfa. A este giro hacia abajo nosotros le vamos a llamar sentido horario. Entonces vamos a decir, todo ángulo trigonométrico girado en sentido horario tiene medida negativa, ¿no? Entonces decimos así, todo ángulo en sentido antihorario va a ser positivo y todo ángulo trigonométrico girado en sentido horario va a ser negativo. Recalcamos que los ángulos alfa y teta son ángulos trigonométricos. Una pequeña observación es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo acá tengo un ángulo trigonométrico teta, ¿ya? Que ha sido girado en sentido antihorario. ¿Qué pasaría si yo cambio de sentido? Es decir, ya no empiece de la línea guinda, de la flecha guinda,
hacia la flecha de color azul, sino ahora que empiece de la flecha de color azul hacia la flecha de color guinda, es decir, en este sentido. ¿Qué ángulo debe ser esta flechita de color rojo? ¿Cuánto debe medir este ángulo? Si inicialmente era teta, este ángulo va a ser menos teta. Cuando cambie de sentido, ángulo teta hacia un ángulo menos teta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esta parte de acá? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, alguna acotación con respecto a este punto? ¿O está todo claro? Ok. Ya tenemos lo que es un ángulo trigonométrico. Entonces, ahora el segundo punto es saber cómo lo mido. ¿Cómo voy a medir ese ángulo? Para eso se generan los sistemas de medición angular. Entonces, el siguiente bloque son los sistemas de medición angular. Vamos a empezar con el sistema sexagesimal, donde su unidad se llama el grado sexagesimal y tiene los minutos y segundos sexagesimales. En primer lugar, para definir el grado sexagesimal, un grado sexagesimal, ¿cómo lo voy a definir? Primero, voy a hacer lo siguiente. Aquí aparece una flechita y acá está su vértice. A esta flechita lo voy a hacer girar de esta manera, así. Esta flechita gira y regresa a esta posición inicial, ahí. La posición inicial coincide con su posición final. Este es teta. Este ángulo tiene un nombre particular. Este ángulo teta nosotros le vamos a llamar el ángulo de una vuelta. Con esta idea nosotros vamos a definir lo que es un grado sexagesimal. Este grado sexagesimal se define de esta manera. A la medida del ángulo de una vuelta, lo voy a dividir en 360 partes iguales. Así se define un grado sexagesimal. A partir de esta definición, nosotros vamos a decir que la medida del ángulo de una vuelta en el sistema sexagesimal es 360 grados sexagesimales. Ahora, en dicho sistema sexagesimal tienen subunidades, los minutos y segundos sexagesimales. ¿Cómo defino yo el minuto y el segundo sexagesimal? ¿Okay? Decimos así. Un minuto sexagesimal, eso es equivalente a decir un grado sexagesimal dividido entre 60 partes iguales. Un segundo sexagesimal se define de la siguiente manera. Un minuto dividido entre 60 partes iguales. De aquí nacen las relaciones de equivalencia entre minutos y segundos y grado sexagesimal, el cual es lo siguiente. Por ejemplo, un grado sexagesimal es igual a 60 minutos sexagesimales. Un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos sexagesimales. Por lo tanto, un grado sexagesimal equivale a 3600 segundos sexagesimales. Análogamente, tenemos el sistema centesimal, donde sus unidades son los grados centesimales y sus subunidades, minutos y segundos centesimales. ¿Cómo defino el grado centesimal? De la misma manera, si desean pueden tomar una captura de pantalla de esta parte, si desean, y vamos a definir el grado centesimal. Para eso voy a borrar esta parte, vamos a borrar esto y esto. Yo voy a decir así, yo defino un grado centesimal como la división entre el minuto de grado, mejor dicho, un grado centesimal es igual, se define como la medida del ángulo de una vuelta dividido en 400 partes iguales. Por lo tanto, la medida del ángulo de una vuelta en el sistema centesimal es
400 grados centesimales. Ahora, un minuto centesimal se define de la siguiente manera, como un grado centesimal dividido entre ¿cuánto? Entre 100 partes iguales. Y un segundo centesimal se define como un minuto centesimal dividido entre 100 partes iguales. Entonces yo digo lo siguiente. La relación de equivalencia entre los grados, minutos y segundos centesimales es así. Un grado centesimal es equivalente a 100 minutos centesimales. Un minuto centesimal es equivalente a 100 segundos centesimales. Y un grado centesimal es equivalente a 10.000 segundos centesimales. Ahora viene el tercer y último sistema, que es el sistema radial. Voy a borrar esta parte de acá y voy a decir lo siguiente. Bueno, si desean pueden tomar una captura de pantalla de esta parte, si desean. Y ahora voy a colocar el sistema radial. En el sistema radial, la medida del ángulo de una vuelta, ¿cuánto medirá? Va a ser 2pi radianes. ¿Está bien? Eso quiere decir lo siguiente. Un radian se define de esta manera. Como la medida del ángulo de una vuelta dividido entre 2pi, nada más. Lo curioso de este sistema es que este sistema radial no tiene subunidades. ¿Ya? Muy bien, aquí les presento las tres sistemas, sexagesimal, centesimal y radial. Entonces aquí nacen dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Existen más sistemas o no? ¿O esas son las tres únicas sistemas que existen? ¿Qué dice usted? Existen infinidades de sistemas y manera de construirlas es de esta forma. Por ejemplo, un grado pre, por ejemplo, yo lo puedo definir en un sistema que yo le puedo llamar sistema pre, por ejemplo, sistema pre. Un grado pre se define de esta manera, como la medida del ángulo de una vuelta, dividido en la cantidad en partes como usted desee. Por ejemplo, 240 partes. Entonces, en este nuevo sistema, la medida del ángulo de una vuelta es igual a 240 grados pre. Ahí está. Acá puedo construir infinidades de sistemas. Ahora, ¿cómo se relacionan estos sistemas que están acá? El sistema sexagesimal, centesimal y radial. ¿Cómo se relacionan esos sistemas? Los tres sistemas se relacionan por medio de la medida del ángulo de una vuelta. Es decir, la relación de los sistemas se da así. El ángulo de una vuelta en el sistema sexagesimal es igual a 360 grados sexagesimales. En el sistema centesimal es 400 grados centesimales y en el sistema radial es 2pi radianes. Si usted simplifica acá, obtiene lo siguiente. Obtiene de que 180 grados sexagesimales es igual a, disculpen, vamos a hacerlo así mejor. Acá nacen las equivalencias, por ejemplo, de estas dos, mitad y mitad. Pi radianes es equivalente a 180 grados sexagesimales. De estas dos, mitad y mitad, pi radianes es equivalente a 200 grados centesimales. Y de estas dos, 9 grados sexagesimales es equivalente a 10 grados centesimales. Esto me da pie a las equivalencias para ir de un sistema hacia otro sistema, usando las fórmulas de conversión. Por ejemplo, el valor 1 es equivalente a decir pi radianes es a 200 grados centesimales, o puede escribir pi radianes sobre 180, o puede escribir 10 grados centesimales es a 9 grados sexagesimales. Por ejemplo, si yo quiero convertir
40 grados sexagesimales. Lo quiero convertir a centesimal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Factor de conversión. Acá arriba pongo las unidades que yo quiero, que son los grados centesimales, y abajo las unidades que deseo eliminar, que son los sexagesimales. Escribo la relación. 10 grados centesimales equivale a 9 grados centesimales. Elimine las unidades y se obtiene lo que yo deseo. Acá sería 10 por 4, sería 400 sobre 9 grados centesimales. ¿Ya? Así se usa esa parte. ¿Alguna pregunta al respecto a este punto? ¿Alguien desea preguntar? ¿Todo está claro esta parte? Muy bien. En vista de que no hay preguntas, vamos a pasar a la O. Sí, profesor. Muy bien. Está todo claro entonces. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es la relación, pero numérica, de los sistemas. Por ejemplo, yo tengo acá un ángulo trigonométrico. Llamemos a este ángulo alfa. Este es el ángulo trigonométrico de alfa. A este ángulo yo lo voy a medir en los tres sistemas que yo conozco. En el sistema sexagesimal, este ángulo alfa mide S grados sexagesimales. En el sistema centesimal, este mismo ángulo mide C grados centesimales. Y en el sistema radial, el mismo ángulo alfa mide R radianes. ¿Está bien? O sea, para este mismo ángulo, yo lo puedo medir en los tres sistemas, sexagesimal, centesimal y radial. La pregunta es, ¿qué relación tendrán los valores de S, C y R? Denotemos acá. S, ¿qué cosa es? Es el número de grados sexagesimales. C, ¿qué cosa es? Es el número de grados centesimales. R, ¿qué es? El número de radianes. Entonces, un ángulo que es medido en los tres sistemas, los valores numéricos S, C y R tienen la siguiente relación. Esa relación me dice que el número de grados sexagesimales es a 180, el número de grados centesimales es a 200, como el número de radianes es a pi. Todo por ser una proporción es igual a una constante K. Entonces, despejo los valores numéricos y se tiene de que S es a 180K, C es a 200K y R es a pi sobre K, pi por K. Muy bien. Hay veces que uno busca una versión simplificada de la expresión que se encuentra aquí. Y esa expresión simplificada se obtiene al multiplicar a todo por 20. Si multiplicamos por 20, se obtiene lo siguiente. Que el número de grados sexagesimales es a 9, como el número de grados centesimales es a 10, como el número de radianes es a pi sobre 20. Y todo es igual a una nueva constante que vendría a ser t. ¿Está bien? Ahora, despejando, el número de grados sexagesimales es como 9t, el número de grados centesimales es como 10t, el número de radianes es como pi-t sobre 20. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora voy a colocar lo siguiente. Una pequeña observación. Por ejemplo, las notaciones que vendrían a ser estas de acá. A grados, B minutos y C segundos sexagesimales. Esta notación que usted observa siempre se va a poder escribir de esta manera. Como A grados más B minutos más C segundos sexagesimales. O en la forma centesimal como está aquí. Por ejemplo, si yo tengo que un ángulo alfa, por ejemplo, un ángulo alfa, mide así, este ángulo alfa lo escribo así, como 10 grados centesimal con 3 minutos centesimales, entonces este ángulo alfa se está escribiendo de esta manera. Esta notación es igual a decir 10 grados
este alfa está escribiéndose así. 10 grados centesimal más 3 minutos centesimales. Así se está escribiendo ese punto de acá. ¿Está bien? Voy a borrar esta parte. Y ahora la última observación. La última observación es la relación entre minutos sexagesimales con minutos centesimales, segundos sexagesimales con segundos centesimales. Y dice así: 27 minutos sexagesimales es equivalente a 50 minutos centesimales. 81 segundos sexagesimales es equivalente a 250 segundos centesimales. Esta es la relación entre minutos sexagesimales con minutos centesimales. ¿Está bien? Muy bien, antes de empezar con los ejercicios, quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre esta parte de acá, algo que no se entienda, para empezar con los ejercicios. ¿Preguntas? ¿Está todo claro entonces? Debo entender de que si no hay ninguna pregunta es que todo está claro. Muy bien, vamos a resolver los problemas. Y decimos lo siguiente. Ya. Vamos a comenzar a resolver los problemas, en este caso el problema número 1. ¿Cómo equivale eso de ahí? Ya, mire. Alfa mide... A ver, ¿cómo demostrar que 27 minutos equivale a 50 segundos? Mire, alfa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, mire. 27 minutos. 27 minutos. Este de acá lo voy a convertir a grados centesimales. Primero lo voy a convertir a grados sexagesimales. ¿Ese es equivalente a quién? Ese es equivalente... A ver, lo voy a escribir así. Entonces, este ángulo alfa en el sistema acá sería 27 y lo voy a convertir a grados sexagesimales. 27 minutos a grado sexagesimal, este es así. Este sería 1 grado sexagesimal equivale a 60 minutos. ¿Está bien? Voy a eliminar las unidades minutos y voy a tener acá 1 sobre 60. Ahora lo voy a convertir a grado centesimal. Para grado centesimal, yo sé que 10 grados centesimales es equivalente a 9 grados sexagesimales. Voy a cancelar las unidades de grado. Y ahora lo voy a convertir a esa relación. Bueno, a minutos, 1 grado, 100 minutos equivale a 1 grado. Listo. Entonces, este alfa, a ver, voy a eliminar este cerito y este cerito se cancela. Esta unidad y esta unidad se cancela. Este 9 y este de acá sería 3. Con este y este sería 2. 2 entre 100 sería 50. Entonces, 27 minutos es igual a 50 minutos centesimales. ¿Está bien? Ya. Vamos a borrar esta parte. Esa es la relación entre minutos y grados. Y vamos a comenzar de esta forma. Problema número 1. Me dice así. Humberto realiza la medición del ángulo de oscilación de un péndulo. ¿Qué es eso de ahí? Y establece que vale 40,5 grados sexagesimales. Mire. Este es el péndulo. ¿Ya? Y este es su ángulo de oscilación.
Lo voy a dibujar así. Este de aquí es el ángulo de oscilación del péndulo. Este ángulo es 40,5 grados sexagesimales. Ahora me dice, pero haber tenido contacto con el péndulo, este se redujo su ángulo de oscilación en pi 2x radianes y ahora mide 2x grados centesimales. ¿Qué cosa quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente, miren. Este péndulo dice que ha tenido contacto, o sea, por ejemplo, aquí voy a colocar un contacto acá, así, y el péndulo se detiene de esta manera. Ahí está. Entonces, el nuevo ángulo de oscilación sería 2x grados centesimales. ¿Está bien? Este sería el nuevo ángulo de oscilación del péndulo. Cuando se tiene un contacto, este se tiene así. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Este ángulo de oscilación inicial se reduce ese tipo. O sea, menos este ángulo, y ese justo me da el nuevo ángulo de oscilación. Ahí está. Entonces la pregunta es la siguiente. Aquí aparece una ecuación. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para poder encontrar? ¿Cómo puedo resolver esta ecuación si yo quiero encontrar el valor de x? ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? A ver, ¿qué me puede decir usted? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahí? En esta ecuación de acá. Lo primero que yo tengo que hacer es, para poder operar la ecuación de manera de que uno, de tal manera, de que uno pueda realizar las operaciones usuales, lo que se tiene que hacer es homogeneizar las unidades. ¿Qué es eso? Voy a pasar todos a un mismo sistema. Por ejemplo, lo puedo trasladar al sistema sexagesimal, centesimal o radial. Pregunta, ¿a qué sistema usted le convendría cambiar? ¿Sistema sexagesimal, centesimal o radial? ¿Qué opina usted? Por lo general, por un capricho mío, en cierta manera, los voy a convertir al sistema sexagesimal. Eso quiere decir que esta expresión, por ejemplo, este pi sobre 2x radianes, lo voy a convertir al sistema sexagesimal. Factor de conversión. Recuerde que 180 grados sexagesimales es equivalente a pi radianes. Ahora a este tipo de acá, 2x a grado centesimal, lo convierto a grado sexagesimal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Factor de conversión. 9 grados sexagesimales es equivalente a 10 grados centesimales. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Uy. Listo. Entonces voy a comenzar a operar acá. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar las unidades para que usted acá lo vea. Este radián que está aquí, este de aquí y este de aquí se cancela con el de acá. ¿Qué más voy a cancelar? Este grado centesimal y grado centesimal voy a borrar acá. ¿Qué es lo que me queda acá? Aquí voy a escribir lo que me queda. ¿Ya? Acá voy a sacar. Acá me queda 40,5 grados sexagesimal. Menos, usted puede observar acá, que acá me va a quedar lo siguiente. 2 entre 180, acá sería 90 grados sexagesimal sobre x. Y ese es igual. Aquí cancelé los estes, 2 por 9 es 18 sobre, disculpa, ¿qué es? ¿Se me está observando? ¿Se escucha bien? ¿O hay una interferencia? ¿Aló? Sí, se escucha. Ya. Pensé que había una interferencia de escuchar.
Ah, ya. Si hay algún problema o una lentitud, por favor me avisen, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces comencemos. Ya está. Entonces, mire, me va a quedar así. Esta es la expresión que está acá. Ya simplificado está así. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire, yo quiero que usted observe esto de acá. 18 es múltiplo de 9. Eso todos lo sabemos. 90 es múltiplo de 9. 4,5 es múltiplo de 9. Entonces yo le voy a sacar acá novena, novena y novena. Si le saco novena, me va a quedar así. Novena de 40,5, eso es 4,5. Novena de este tipo, eso es 10x sobre grado sexagesimal. Novena de este tipo, eso es 2x grados sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora eliminemos las unidades. Ya no necesito este tipo. Los grados sexagesimal ya está homogenizado, ya no lo necesito, ya no lo necesito, ya no lo necesito. Ahora, a todo este tipo yo le debo de multiplicar, multipliquémoslo por 10x. Yo quiero multiplicar a todo esto por 10x. Si yo lo multiplico por 10x, ¿qué es lo que me debe ocurrir? 4,5 por 10x, eso es 45x. Menos 10 sobre x por 10x sería menos 100. Este tipo por 10x sería 2x al cuadrado. ¿Ya? Ahora, todo pasa para un lado y quedaría así. 2x al cuadrado menos 45x más 100 igual a 0. Factoricemos este tipo. Si usted factoriza este tipo, quedaría así. 2x menos 5 por x menos 20 igual a 0. Ahora, cuando tengo un producto igual a 0, se concluye lo siguiente. Aquí existe una propiedad del álgebra que me dice así. El álgebra me dice, acá lo voy a colocar acá como una observación. Si tengo un producto A por B igual a 0, entonces esto ocurre lo siguiente. A es igual a 0 o la otra opción es que B sea igual a 0. De la ecuación, si este tipo es 0, ¿cuánto vale X? Por ejemplo. A ver, entonces digo, si L es 0, el X vale 20. O si este tipo fuera 0, si este tipo de acá fuera 0, ¿cuánto vale X? El X vale 5 medios, pero 5 medios ¿cuánto es? 5 medios es 2,5. Pero a mí ¿qué me piden? A mí me piden el mayor valor de X. ¿Cuál de los dos es el mayor? El mayor sería 20. Por lo tanto, la alternativa sería la letra B. Ah, ya, es lo que acabo de dibujar. Por ejemplo, el péndulo está así. El péndulo, su ángulo oscila desde este punto que está acá hasta aquí. Si yo pongo mi mano, o por ejemplo, la persona toma un contacto, o sea, lo detiene al péndulo, acá está lo que detiene, por eso que dibujé esto de acá. Supongamos que este sea la mano de Humberto, el cual tiene contacto con el péndulo acá. Ahí está su mano. Entonces, el péndulo ya no rota de acá hasta acá. Ahora va a oscilar desde aquí hasta aquí. Es por eso que acá me genera otro nuevo ángulo de oscilación. Este nuevo ángulo de oscilación final se obtiene de reducir el original menos esta cantidad. Ok, listo. Pueden tomar la captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. ¿Pregunta con respecto a este punto? ¿Está todo claro o hay algo que no se ha entendido? Pregunten, pregunten. Si no hay ninguna pregunta, pasemos al siguiente problema. ¿Todo bien? Muy bien.
Muy bien, problema número 2. El problema número 2 me dice lo siguiente. Ahora sí. Ya. Ya. Bien, vamos a hacer ahora el problema número 2. El problema número 2 me dice lo siguiente. Me dice así. En la figura se muestra el reloj de pared de Tiago a una determinada hora por la tarde. El programa de televisión favorito de Tiago empieza a las 12. Empieza a las 2:30. Si alfa vale A minutos sexagesimal y B minutos centesimal y B menos A, los valores numéricos B menos A es 1840, ¿cuántos minutos le falta para que empiece su programa? Muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber la hora que Tiago observa. Es claro que Tiago observa en el reloj, este es el reloj que observa Tiago, la hora que él observa son las 12 y algo más, ¿no? Lo que le falta le voy a colocar así, 12M. ¿Ya? O sea, que lo que me falta, ¿qué cosas son? Son los minutos. No sé cuántos minutos han transcurrido. Según el reloj, son obviamente que son más de las 2:05, por la forma como está dibujado el minutero. Pueden ser 2:06, 2:07, 8, no lo sé. Entonces la pregunta es encontrar los minutos. Si yo conozco los minutos, automáticamente yo voy a conocer, ¿qué cosa? Voy a conocer la hora que observa Tiago y la cantidad de minutos que le faltarán para observar su programa favorito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo relaciono los minutos con este ángulo de acá? Primera pregunta. Cuando el minutero, por ejemplo acá, así, este minutero, cuando el minutero, este es el minutero, haya avanzado 60 minutos, o sea, hayan transcurrido desde las 12, desde acá, y ha vuelto a su misma posición inicial, ¿cuántos minutos ha recorrido el minutero? El minuto ha recorrido 60 minutos. Y la pregunta es, si va y se genera todo como ángulo, ¿cuánto vale este ángulo de acá que recorre el minutero? ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? 360, ¿no? O sea que acá existe una equivalencia. La equivalencia entre los minutos y el ángulo. Entonces yo digo que 60 minutos es equivalente a 360 grados. ¿Está bien? Minutos sexagesimales. ¿Cómo voy a hacer esto ahora? A ver, miren. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a encontrar estos minutos y de ahí lo convierto a grados para poder usar esta relación. Entonces yo digo así. Este ángulo alfa es igual a A minutos sexagesimal y es igual a B minutos centesimal. Pregunta, ¿cuál es la relación entre los minutos sexagesimales y los minutos centesimales? ¿Cuál era esa relación? Nosotros sabemos por la teoría que la relación decía lo siguiente. 50 minutos sexagesimal era equivalente a 50 minutos centesimales. Si esta es la relación, entonces, ¿qué puedo decir de los valores de A y B? Entonces yo voy a decir
que el valor de A es 27K y el valor de B es como 50K. Con estos dos valores voy a reemplazar en la ecuación que tengo aquí. Entonces yo digo así. B menos A es 1840. Entonces reemplazo los valores. Si yo los reemplazo, quedaría así. Y esto de acá, B es 50, A es menos 27. Esto de acá sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 23 igual a 1840. Pregunta, ¿cuánto vale K? ¿Me puede decir usted cuánto valdría el valor de K? 23ava 1, 23ava de 1840. ¿Cuánto es 1840 entre 23? 1840 entre 23, eso sería 80. Muy bien, entonces K vale 80. Si K vale 80, reemplazo acá, lo voy a reemplazar en uno de estos dos. De preferencia lo voy a reemplazar aquí para encontrar el valor de alfa. Alfa valdría 80 por 27 es 2160 minutos. Pero yo no lo quiero en minutos. Para poder usar esta relación, yo necesito que estos minutos se conviertan en grados sexagesimal. Factor de conversión. Recuerde usted que un grado sexagesimal es equivalente a 60 minutos sexagesimales. Eliminemos las unidades, los minutos y los minutos se cancelan. Entonces, el ángulo alfa, ¿cuánto vale? 2160 entre 60, ¿cuánto es? Eso sería 36. Entonces, alfa vale 36 grados sexagesimal. Como yo lo expliqué acá en esta parte, ya creo yo que usted ya puede deducir de que la relación entre el ángulo y el tiempo barrido por el minutero es el siguiente. 360 grados sexagesimales es equivalente a 60 minutos. Entonces, yo quiero saber cuántos minutos me representa 36 grados. Entonces, 36 grados me representa 6 minutos. Por lo tanto, ¿qué hora observa Tiago en el reloj? ¿Qué horas son en realidad? Las 12 y ¿cuánto? En este caso, serían las 12 y 6. Si Tiago observa el reloj, son las 12 y 6. ¿Cuántos minutos le falta para ver su programa favorito? Si su programa favorito empieza a las 2:30. ¿Cuánto le falta? Le falta 24 minutos. Le faltan 24. Por lo tanto, la alternativa sería la letra B, 24 minutos. ¿Ya? Pueden tomar captura de pantalla y empecemos. El problema número 3. Pueden tomar la captura de pantalla, no hay ningún problema. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. ¿Preguntas con respecto a este punto? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta acá? Listo. Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar. ¿De dónde sale 2660? De acá. Este K que era 80, lo reemplazo aquí. 80 por 27 me sale 2160, porque el alfa en minutos sexagesimal es A minutos. Encuentro el valor de A, aquí reemplazo el K, me sale los 2160. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Entonces pasemos al problema número 3, rápidamente. Y dice así. El problema número 3 me dice, para que descienda la manilla de la puerta
en un automóvil se hace girar la manivela en un ángulo de medida 1240 menos 1240 grados sexagesimales. Y para volver a elevarla a la posición inicial se necesita girar un ángulo de medida este tipo. A, B y C son números enteros de una cifra. C es mayor que B. B y C son primos entre sí. ¿A cuánto equivale A más B más C en grados centesimales? Muy bien. ¿Cuál es la idea? Miren, voy a dibujar acá la manivela. La manivela es esta así. A ver, esta es la manivela. Yo quiero que usted mismo lo entienda, ¿ya? Esta es la manivela. Esta es la posición inicial de la manivela. Este de acá le voy a colocar 1, inicio. Y este de acá, final. ¿Ya? Quiero que usted entienda esta parte de acá. Inicialmente, me dicen que la manivela gira en un ángulo de medida así. Es decir, que esta manivela va a girar en sentido horario, o sea, va a girar así. Supongamos que la manivela quedó acá. Esta va a ser su nueva posición de la manivela. ¿Ya? O sea, empezó desde acá y finalizó acá. Supongamos que este ángulo vale, como está en sentido horario, valga menos 200, menos 400. Supongamos. ¿Ya? Supongamos que valga así, menos 400. Ahora me dice que vuelve a girar. Esto de acá es para elevarlo. Acá lo elevó. Ahora, en esta posición, va a bajarlo nuevamente y ahora esta manivela gira. O sea, va a ser así. Inicialmente llegó acá y ahora cuando gira, empieza así. Ya está. Pregunta. Si este ángulo vale menos 400, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Si es la misma manivela, solamente lo ha girado así, así, y de acá lo ha vuelto a regresar así, así. ¿Cuánto cree usted que valga esta manivela? 400. Muy bien. Entonces, estos ángulos numéricamente son iguales. Cuando al inicio yo lo bajo y cuando lo regreso a su misma posición, los mismos ángulos son iguales, numéricamente hablando. Entonces, quiere decir, este ángulo 2πa más bpi sobre c radianes, ¿cuánto vale? Si estoy haciendo la misma idea para esta manivela. ¿Cuánto vale este ángulo si ha regresado a su misma posición? ¿Cuánto vale este de acá? Vale 1240. Excelente. Vale 1240 grados sexagesimales. Muy bien. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Para poder encontrar los valores de A, B y C, ¿estas unidades tienen que estar en los mismos sistemas o no? ¿Deberían estar estos dos en el mismo sistema? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Y si estuvieran en un mismo sistema, pregunta. Si estuvieran en un mismo sistema, voy a cambiar este de acá. ¿A qué sistema? Al sistema radial. Factor de conversión. Pi radianes es equivalente a 180 grados sexagesimal. Entonces, elimino las unidades. Mire usted. Este grado sexagesimal y este grado sexagesimal se van. Estos radianes también se van. Este radian de acá y este radian se cancela. Al cancelar estos radianes, solamente me queda lo que está en el paréntesis, o sea, este tipo. ¿Y ese es igual a quién? A ver. 0 y 0 se va. Mitad de 124, 62. Mitad de 18, 9. O sea que él quedaría 62 pi sobre 9. Entonces, esta expresión 62 pi sobre 9 lo voy a representar como está aquí.
De la misma manera, lo voy a descomponer un tipo así. Ojo, tiene que estar multiplicado por un número par, por eso le pongo 6pi. 9 por 6 sería 54, más 8, 62. Ahora, pero tiene que tener acá 2pi. Factorizo este 6 y lo descompongo como un 2 por 3. Ahí está. 2 por 3pi más 8pi sobre 9. Observe usted que este valor, el 3, el 8 y el 9, son números enteros de una cifra. Además, el 9 es mayor que 8. Y además, este 9 y 8 son primos entre sí. Recuerde lo siguiente, curso de aritmética, sean dos números A y B, dos enteros. Se dicen que A y B son primos entre sí, si el máximo común divisor de los números A y B, ¿cuánto debe valer esos dos? Si son primos entre sí, su máximo divisor es la unidad. Y claramente 8 y 9, su único divisor en común es la unidad. Es por eso que acá lo voy a colocar en paréntesis, recordar acá, el máximo común divisor de 8 y 9 es 1. Es por eso que son primos entre sí. Estos de acá son primos entre sí. Ya está. Listo. Vale. Entonces, ahora, de aquí, voy a borrar esta parte, ya creo que se entiende la figurita de por qué salieron esas igualdades. Ahora de aquí se obtiene lo siguiente. Entonces ya sé quiénes valen el valor de A. ¿Cuánto vale A? A vale 3. ¿Cuánto vale B? B vale 8. ¿Cuánto vale C? C vale 9. Luego, así, ¿qué es lo que me piden a mí? Este ángulo, pero en el sistema radial. Entonces, ¿cuánto vale A más B más C? 9 más 8, 17, más 3, 20. O sea que él vale 20 grados centesimales. Pero no lo quieren centesimal, lo quieren radial. Factor de conversión, pi radianes es equivalente a 200 grados centesimales. ¿Cuánto vale ese tipo? Ese tipo vale pi sobre 10 radianes. Alternativa, la letra B. Pueden tomar captura de pantalla y pasemos al siguiente problema. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Algún percance o algo que desea preguntar? A ver, ya. Ya. ¿De dónde sale 6pi? Es de descomponer este tipo de acá, por descomposición. Usted lo que hace es descomponer este 69pi. Por ejemplo, yo puedo descomponer este tipo, 62pi sobre 9, yo lo puedo componer así, por ejemplo. Sí, a ver, discúlpeme. A ver, voy a borrar, ¿ya? 69pi, ¿no? Eso es por descomposición. Por ejemplo, yo puedo hacerlo así. Este 62pi, yo lo puedo componer de esta manera. Por ejemplo, lo puedo componer como 5pi más, a ver, acá era 9, ¿no? 9. 45 para que llegue a 62 sería 17pi, ¿no? 9 por 5, 45, y sería así. Lo puedo descomponer así. O lo puedo descomponer así. Este. Ah, chispas. Ok, un bucle de hecho. No sé qué significa. No sé, no sé, no sé, no sé. Ah, ya.
Esto de acá lo puedo componer así, ¿no? Este 62 pi sobre 9 lo puedo componer así, lo puedo componer así. A ver, 9 por 7, eso es, a ver, concentra esto de acá. Ya, a ver, 54. A ver, 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. Acá sería menos pi. ¿No? Por eso es. Yo puedo descomponerlo de esta manera. Así. Pero a mí me dicen que la descomposición numérica, los números tienen que ser números enteros. O sea, no puede ser este tipo, por ejemplo. No puede ser él. Porque los números tienen que ser de una sola cifra. No podría ser él porque él tiene que ser un número par, ya que sea un 2pi, ¿no? Si lo quiero descomponer con otro número, podría ser 8, ¿no? 8 pi 72, acá sería menos 10 pi sobre 9, ¿no? Pero este es una cifra, estas son dos cifras, ¿no? Ya no sería una cifra. O sea que no puede ser él, no puede ser él, una de las descomposiciones podría ser él. Es por eso que yo uso esta descomposición, ¿ya? Y no uso las demás. ¿Está bien? Porque hay que tener en cuenta las condiciones. Las condiciones es que los números tienen que ser de una cifra y además el primero de acá tiene que ser un número par. No puede ser él porque no se puede descomponer, no puede ser él. Y si es este tipo, este último es una cifra, un número de dos cifras, no de una. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar al problema número 4. ¿Se entendió? ¿Por qué lo descomponía así? Ya, ok. Problema 4 dice así. Arturo coloca un disco de vinilo en su tornamesa y para que se escuche la frase "somos libres", el disco debe girar un ángulo de medida alfa en sentido antihorario. Si las medidas del ángulo alfa son S grado sexagesimal igual a C grado centesimal igual a R radianes, me dice, y además se cumple esta condición, se está cumpliendo esta condición de acá, halle la medida de alfa en el sistema sexagesimal. Muy bien, muy bien. Entonces, mire, yo tengo un ángulo que es medido en los tres sistemas y me dan una ecuación donde relacionan los valores numéricos. Entonces voy a usar la relación numérica de los del sistema de medición angular, de medida angular. En este caso yo voy a decir lo siguiente. El S es como un 9m, C es como 10m y R es pi m sobre 20. A mí me piden hallar el alfa en el sistema sexagesimal. Es decir, yo necesito calcular este tipo de acá, S. Porque el alfa nos piden a nosotros, acá lo voy a escribir, nos pide el ángulo alfa, pero en el sistema sexagesimal. O sea, necesito hallar el valor de S. Para hallar el valor de S, necesito hallar el valor de M. Mi objetivo, encontrar el valor de M. Muy bien, para eso voy a usar la ecuación. Esta es la ecuación. Voy a reemplazar los valores de S, C y R y se tiene así. Ahí está. Ahora realizo la operación y diría 10 y 19, 19m. Acá cancelamos aquí el valor de este tipo. 20 y 20 se cancela, me queda pi sobre m. 9 y 9 se cancela, me queda m sobre pi. De aquí se cancela el valor de pi m y pi de m. ¿Qué es lo que me queda? Acá me queda solamente este valor. Acá me va a quedar 19m igual a 950 sobre 3. Pregunta, ¿cuánto vale m? En este caso de acá. Simplificando, 19ava, 1, 19ava, 50. Entonces, el valor de m es 50 sobre 3. ¿Está bien? Listo. Ahora, reemplazo acá el ángulo alfa, que es S grados. S es igual a 9 por 50 sobre 3. Reemplazo el valor de m, que es 50 sobre 3. Y acá tendría el valor de alfa.
el ángulo alfa en el sistema sexagesimal sería 150, la respuesta, la letra A. Pueden tomar la captura de pantalla y con eso finalizamos los primeros 4 problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien desea preguntar o tiene una duda con respecto a este punto? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces con esta parte finalizamos la primera parte y ahora vamos a hablar lo que son sectores circulares. ¿Ya? Vamos a borrar esta parte. Y sería así. Problema, sectores circulares. ¿Qué es un sector circular? Mire, acá tengo un círculo de centro O. Un sector circular es una región del círculo, pero no es cualquier región. Es una región limitada por este segmento al cual nosotros le vamos a llamar radio del círculo, y este otro segmento que es el radio del círculo, y este pequeño arco de circunferencia. ¿Está bien? Listo. A esta región de acá se le llama sector circular. Al ángulo generado por este sector circular se le llama ángulo central. Y por lo general, siempre es conveniente que este ángulo esté en radianes. Ahora vamos a decir lo siguiente. Para que un sector circular exista, este ángulo central, el valor numérico de teta, tiene que estar comprendido entre estos valores, entre 0 y 2pi. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0? Porque si teta fuera mayor que 0, este de acá, el sector circular, se reduce solamente a una línea y ya no habría sector circular. Y si teta fuera 2pi, entonces el sector circular se reduce al círculo y ya no habría un sector circular. ¿Está bien? Ahora, sigamos. Cuando usted tiene una figurita, cualquiera sea la figurita, por ejemplo, una figurita así, ¿qué es lo que usted necesita calcular de esta figurita? ¿O qué necesita usted saber si tuviera una figurita como la que acabo de dibujar acá? Sabiendo que tiene laditos A, tiene ladito B, tiene ladito C y tiene ladito D. ¿Qué es lo que usted necesita conocer de esa región que acabo de dibujar en este momento? Usted lo que necesita es saber el área de la región y ¿qué más necesita conocer? Necesita conocer el perímetro de la región. Esas dos cosas usted necesita conocer. El área, o sea, la región que abarca dicha figura, y el perímetro, es decir, la longitud de su contorno. En este caso, el perímetro de esta región sería la suma de sus 4 laditos, A más B más C más D. Ahora regresemos acá. Este sector circular es una región. A esta región yo necesito conocer tanto su área como su perímetro. Pregunta para usted. ¿Cómo se calcula el perímetro de ese sector circular? El perímetro sería la suma de sus laditos, ¿no? Se podría decir, ¿no? Sería este R más este R sería 2 veces R. Pero aquí le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Le falta conocer la longitud de este arco de acá. ¿Cómo calcular la longitud de este arco? Para eso, nuestro siguiente punto a tratar es longitud de arco y el área de un sector circular. Veamos, sea L la longitud de arco del arco AB, L unidades. ¿Cómo se calcula la longitud de un arco? La longitud de un arco se calcula de la siguiente manera. La longitud del arco es igual teta por R, o sea, el valor numérico del ángulo central, que en este caso es teta, multiplicado por el radio. Ojo, para poder aplicar esta fórmula, el ángulo central tiene que estar en radianes. ¿Está bien? Ahora, así, conociendo la longitud de arco, entonces el perímetro de un sector circular se calcularía de esta manera.
El perímetro sería 2 veces el radio más la longitud del arco. Listo. Ahora, preguntemos cómo encontrar el área de la región. Sea S unidades cuadradas el área de la región del sector circular A o B. Entonces, la manera de calcular el área sería así. Área de un sector es igual a 1/2 por el ángulo central θ multiplicado por el radio al cuadrado. También, otra forma de calcular esa área sería así. 1/2 por la longitud del arco por el radio. Y otra última forma de hallar el área sería 1 sobre 2θ por la longitud del arco elevado al cuadrado. Acá existen 3 maneras diferentes de calcular el área de un sector circular. ¿Está bien? Listo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esta figurita. Y ahora, como ya conocemos cómo hallar el área y su perímetro de un sector circular, ahora vamos a la siguiente figurita. Trapecio circular. ¿Qué es un trapecio circular? A ver. Acá tengo un sector circular A, O y B. Voy a dibujar otro sector circular. Ahí está. Este nuevo sector circular, que está aquí, genera esta región que está de color guinda, que está sombreada. A esta región se le denomina trapecio circular. Esta región es el famoso trapecio circular. Trapecio circular. Muy bien. Ahora, este nuevo trapecio también tiene perímetro, también tiene área. El perímetro es conocer los 3 laditos, ¿no? Por ejemplo, es conocer solamente este ladito de acá, la longitud de este arco, el arco menor, la longitud del arco mayor, la distancia que separan a dichos arcos, y listo, ya tendría la suma de este elemento más él, más este tipo y este tipo de acá, encontrarías el perímetro del trapecio. Ahora la pregunta es, ¿cómo conocer el área de dicho trapecio? Para eso voy a necesitar lo siguiente. El área del trapecio, sea S unidades cuadradas, el área del trapecio circular, que está sombreado aquí, entonces el área se calcula de esta manera. El área se calcula de esta forma. El área del trapecio es igual a la semisuma de la longitud de arco, L minúscula más L mayúscula sobre 2, multiplicado por la distancia que lo separa. En este caso, el valor de h. Así se calcula el área de un trapecio circular. Ahora, una pequeña observación. Cuando usted tenga figuritas de esta forma, donde un sector circular mayor y el sector circular menor están superpuestos de esta forma, a estos sectores se le llaman sectores circulares concéntricos, donde tienen una característica en común que vendría a ser el ángulo central. Tienen el mismo ángulo central. Entonces, la pregunta es, para estos sectores circulares concéntricos, ¿cómo se calcula el ángulo central? ¿Ya? Solo para sectores circulares concéntricos, su ángulo central se calcula de la siguiente manera, como la diferencia entre estos dos arcos entre la longitud que los separa, entre h. Esta es la relación para encontrar el ángulo central, pero para sectores circulares concéntricos. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla y si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. ¿Pregunta con respecto a este punto? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta parte de aquí? ¿Ninguna pregunta? Muy bien, vamos a pasar a la última parte, que son las aplicaciones de longitud de arco, ¿sí? Tomen la captura de pantalla. Claro, esta fórmula de acá pertenece al del trapecio.
Por eso digo, esto es, cuando usted vea en un problema sectores circulares concéntricos, el elemento en común a dichos sectores, el pequeño y el grande, es el ángulo central. Entonces debe haber una manera de calcularlo. Este ángulo central se calcula de esta forma. ¿Ya? Solo que acá no había espacio, yo le puse acá. ¿Ya? Esto de acá le corresponde a este trapecio circular. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que dice así. Número de vueltas. Miren, yo tengo acá una ruedita. La ruedita de radio R minúscula. Esta ruedita de acá va a desplazarse desde el punto A hacia el punto B. Pero en ese desplazamiento, esta ruedita realiza una cantidad de vueltas. Gira la ruedita para avanzar. Entonces yo voy a decir, el número de vueltas que da la ruedita al desplazarse del punto A hacia el punto B es igual a la longitud recorrida por el centro de la rueda, o sea, la longitud que recorre el centro de esta ruedita. Acá está el centro y acá está el centro. Esta longitud que recorre el centro, le estoy llamando LDC, entre 2pi por el radio de la ruedita. Así se calcula el número de vueltas de que da una ruedita cuando se desplaza de un punto A hacia un punto B. Una pequeña observación. Aquí voy a poner la pequeña observación que dice así. Mire, ¿cuál es el detalle cuando yo quiero hallar número de vueltas? Cuando yo quiero hallar número de vueltas, el detalle siempre va a ser, o mejor dicho, lo dificultoso siempre va a ser calcular la longitud que recorre el centro. Entonces, cuando usted tenga siempre un camino lineal, un camino rectilíneo como la que está dibujando en este punto, claramente se observa que la distancia que recorre el centro, o sea, el valor de la distancia que recorre el centro, es igual a la distancia del punto A hacia el punto B. Eso es igual. Entonces, la longitud que recorre el centro va a ser igual a la distancia que se desplaza la rueda desde el punto A hacia el punto B. Pregunta. ¿Siempre va a ocurrir que la distancia recorrida por el centro sea igual a la distancia que recorre la rueda desplazándose del punto A al punto B? ¿Eso será siempre igual o habrá alguna diferencia? ¿O no siempre ocurre? Eso de ahí no siempre es verdad. Eso solamente es verdad cuando los caminos son rectilíneos. ¿Ya? Si desea un ejemplo, les voy a colocar acá este pequeño ejemplo, donde acá está, este es el camino, acá está el punto A, acá está el punto B, y acá aparece la ruedita. Ahí está. Entonces, mire, el centro de la ruedita es este tipo de acá. Acá está el centro. Y su recorrido vendría a ser el siguiente. Este es el recorrido que realiza el centro cuando la rueda va del punto A hacia el punto B. Y claramente en la figurita se observa que la longitud que recorre el centro siempre es mayor que la longitud que recorre la rueda desde el punto A hacia el punto B. ¿Está bien? No siempre son iguales. Acá puede ver en este ejemplo que estas dos, una es mayor que la otra.
O también puede ocurrir que una es menor que la otra, ¿no? Hay otro caso también. Muy bien, entonces siempre para hallar número de vuelta lo dificultoso es encontrar la longitud del centro. Si son caminos rectilíneos, esa coincide con las distancias. Si son de otro camino que no son rectilíneos, hay que saber encontrar este de acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Antes de avanzar con los ejercicios, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Mm? ¿Preguntas sobre esta parte de acá? Muy bien, en vista de que no hay ninguna pregunta, vamos a pasar con los ejercicios. Ya. Muy bien, vamos a comenzar con los ejercicios número 5 de esta semana, que corresponde a este tipo. Me dice así. Se tiene un pedazo de cartulina de forma de sector circular. Acá está el pedazo de cartulina, cuyo ángulo central dice que mide 400 sobre 9 grados centesimales. Se subtiende un arco cuya medida o longitud es de 6 pi centímetros. Si para obtener, acá debe ser, si para obtener un trapecio circular se corta con tijera un sector circular concéntrico cuyo radio es igual a los 2/3 del radio del sector inicial. A ver, mira, voy a llamar al radio del sector inicial R centímetros. Entonces, con una tijera yo voy a cortar un trapecio circular. Ahí está. Al cortar con tijera, así, esta longitud, me genera un nuevo sector circular cuyo radio le voy a llamar R minúscula centímetro. Acá me dicen que hay una relación. Observación, la relación entre los radios, observación, la relación entre R y R mayúscula, ¿cuál es? La relación es que el radio es igual a los 2/3 del radio inicial. Ya, esta es la observación que me dan. Muy bien. ¿Qué es lo que me piden hallar? ¿Cuánto es el área del sector circular que fue recortado? O sea, me están pidiendo hallar el área de esta región. Esta área es la que me están pidiendo. Bueno, para calcular el área lo único que necesito es conocer el radio y conocer el ángulo central. Nosotros sabemos que ese ángulo central tiene que estar en radianes. Para estar en radianes, factor de conversión. 400 grados centesimales, ese es equivalente a 2pi. Por lo tanto, el ángulo θ en el sistema radial es 2pi sobre 9 radianes. Aquí le voy a escribir, observe usted que 400 grados centesimales era equivalente a 2pi radianes. Listo. Ya está. Ya tengo el ángulo central. Ahora, de la figura, yo debo conseguir el radio mayor para encontrar el radio menor. En la figura, yo tengo la longitud del arco. La longitud del arco mayor es 6pi. ¿Cómo se calcula esa longitud de arco? Esa longitud de arco se calcula ángulo central en radianes multiplicado por el radio. Entonces, ¿cuánto vale R? El radio mayor. El radio mayor valdría 27. Si el radio mayor vale 27, entonces el radio menor, que es los 2/3 de R, ¿cómo se calcula? Sería los 2/3 de 27. ¿Cuánto vale el radio menor? El radio menor valdría 18. ¿Está bien? Muy bien. Tengo ángulo central. Aquí lo voy a tener, lo voy a escribir acá. Yo tengo el ángulo central del sector y tengo el radio. Entonces puedo conocer su área. Luego, el área del sector, ¿cómo se calculaba? Se calculaba así, 1/2 por el ángulo central por el radio que vale 18 elevado al cuadrado. Simplifiquemos acá, este 2 y este 2 se cancela. 18 al cuadrado sobre 9, eso es 36, y por pi sería 36 pi centímetros al cuadrado. Alternativa sería la letra A.
Pueden tomar la captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Preguntas con respecto a este problema. Muy bien. No hay ninguna pregunta, todo está claro. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Bien. Claro todo. Muy bien. Problema número 6. Problema número 6 me dice así. Diego ha cortado un pedazo de cartón dando la forma de un sector circular. Acá está el pedazo de cartón que tiene forma de un sector circular, en el cual se cumple que el cuadrado de su perímetro es a su área como 50 es al número de radianes de su ángulo central. Calcule la medida del ángulo central en radianes. Muy bien, mire. De la figurita yo voy a definir. Sean S unidades cuadradas el área del sector circular y sea P unidades el perímetro del sector circular. De la figurita, ¿cuánto vale el perímetro? El perímetro era la suma de los tres laditos, ¿no? R más R, 2R más L. El perímetro sería 2R más L. Además, el área de este sector circular, ¿cómo se calcula? El área del sector es igual teta por R al cuadrado sobre 2. Listo. Además, se tiene lo siguiente. Muy bien. Del dato me dicen que el perímetro, el cuadrado del perímetro es a su área como 50. A ver, el cuadrado del perímetro es a su área como 50 es al número de radianes de su ángulo central. El ángulo central es teta radianes, su número de radianes es teta. Muy bien. A ver, una pregunta. En la figurita que está acá, ¿cuánto vale la longitud de su arco? Esta la longitud de arco, ¿cuánto valdría? La longitud de arco para este sector sería teta por R. Ya, eso lo hay que tener en cuenta ahí, ¿ya? Listo. Muy bien. Ahora comencemos. Voy a reemplazar los datos. Perímetro elevado al cuadrado, 2R más L elevado al cuadrado. Sobre el área, acá tengo el valor del área, teta por R al cuadrado sobre 2, igual a 50 sobre teta. Muy bien, ahora reemplazo. En lugar de L, voy a escribir teta R, y tendría así. Acá sería 2R más teta R elevado al cuadrado. Eso es igual, 50 sobre teta. Esta expresión de acá lo voy a pasar a multiplicar y me quedaría así. Ahora voy a simplificar este tipo de acá. Se elimina el valor de teta y el valor de teta se cancela. Ahora le voy a sacar raíz cuadrada. Sacando acá mitad y mitad. Este es mitad. Este es mitad. Acá sería 25. Acá sería 25. Este sería 25. Entonces sacamos acá raíz cuadrada. Sacando raíz cuadrada se tiene así. Raíz cuadrada de este tipo sería 2R más teta por... bueno, acá quedaría así, digo. Acá sacando raíz cuadrada quedaría así. 2R más teta R igual a 5R. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto vale aquí? De aquí, simplificando acá, quedaría así. Teta por R es igual, el pasar a restar sería 3 veces el valor de R. ¿Cuánto vale teta? Entonces, el ángulo de teta valdría 3. Si teta vale 3, por lo tanto, la medida del ángulo central en radianes sería 3 radianes. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Muy bien, pueden tomar captura de pantalla y pasemos al problema número 7. ¿Preguntas sobre esta parte de acá?
sobre el ejercicio número 6. ¿Una pregunta? No hay ninguna pregunta. Muy bien. Pasemos al problema número 7. Sí. A ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Por qué 3? Ah, aquí nada más. Ay, disculpe, pero me están interrumpiendo acá. Ya. ¿Por qué es 3? Aquí nada más. Solamente tiene que simplificar acá. Aquí. Este 2 pasa a restar acá y quedaría teta r igual a 3r. Aquí simplifica el valor de r. Este r se cancela. Y teta me saldría 3. El 3 es el valor numérico del ángulo, por lo tanto el ángulo central es 3 radianes. Sí, es por esto de acá que están un poco bien. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla ahora sí y pasemos al problema número 7. Ya, problema número 7 dice así. Problema número 7. El problema número 7 me dice así. Parte de una vía férrea tiene la forma de un arco de circunferencia. A ver, mire. La situación gráfica es la siguiente. Acá está, esto es parte de una vía férrea que tiene arco de circunferencia. Acá está, él es un arco de circunferencia. Si es un arco, me va a generar un sector circular cuyo radio es 558 metros y ángulo central mide 40. Ahora dice, si se construye un nuevo tramo de vía férrea con forma de arco de circunferencia, acá está el arco de circunferencia, donde su radio en este caso es 549 y la medida de su ángulo central es 40 grados, me dicen, haya la diferencia entre las longitudes de dichas vías. Le voy a llamar a la longitud acá L1, la longitud inicial, y L2, la longitud final, ¿no? La otra vía mejor, ¿no? Entonces, a mí lo que me piden es la diferencia entre estas dos. Aquí le voy a colocar, nos piden aquí, nos piden, no piden la diferencia. Esa diferencia está entre L1 menos L2. Asterisco. Esto es lo que nos están pidiendo. Entonces, en cierta manera, lo que me piden hallar es encuentre la diferencia entre las longitudes de arcos. Muy bien. Para encontrar longitudes de arco, lo que yo necesito es convertir este ángulo central en radianes. Digo así. El ángulo central es 40 grados hexagesimales. Voy a convertir a radianes. Factor de conversión, pi radianes es equivalente a 180 grados hexagesimales. Eliminemos aquí las unidades grados. Este grado de acá se cancela. Este de acá y este de acá se cancela. Y entonces el ángulo de teta quedaría solamente así. 2pi sobre 9 radianes. Listo. Si tengo el ángulo central, ya tengo los radios, ya puedo conseguir cada longitud de arco. La primera longitud de la primera vía, le estoy llamando L1, ese es igual ángulo central, que es 2pi novenos, por el radio, que es 558 metros. Entonces, la longitud de la primera vía es de 124 pi metros. En la segunda vía, la longitud de arco es ángulo central, que es 2pi novenos, por el radio, que es 549 metros. Entonces, eso me va a dar mi 122 pi metros. ¿Qué es lo que me piden? La diferencia. Luego, la diferencia de esos arcos sería 124 menos 122 pi. Eso sería 2pi metros. Por lo tanto, la alternativa sería la letra A. ¿Muy bien? Pueden tomar captura de pantalla y pasemos al problema número 8. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? No existe ninguna, todo está claro. Muy bien. Entonces pasemos al problema número 8.
Problema número 8 me dice lo siguiente. Dice, Yori tiene como objetivo dibujar un sector circular A o B. O sea, su objetivo inicial es dibujar un sector circular así, ¿no? El objetivo de Johnny es dibujar un sector circular. Me dice así. A, O y B, de radio R y longitud de arco 2. Si dibuja un sector circular COD, como se muestra en la figura, acá está, que tiene el mismo ángulo central, que el sector A o B, y cuya área excede en 5 unidades cuadradas, o sea, la diferencia de este sector y este sector sería 5 unidades cuadradas, halle el radio del sector circular COD. Muy bien, voy a dibujar acá. Me piden hallar el radio COD. Me piden hallar este radio de acá. El radio mayor. Esto es lo que me piden calcular. Ahora voy a trazar acá, en la misma cartulina, voy a trazar este sector de aquí. Acá, donde la longitud de arco mide 2 y su radio mide R. Además, el ángulo central es el mismo, ¿no? Ahí está. Me dicen que las áreas, la mayor y esta área de acá, exceden en 5 unidades cuadradas. Entonces voy a escribir acá. Esto de acá denoto a él como el área de este sector. Denoto como SCOD como el área del sector mayor. Y este tipo como el área del trapecio. Entiéndase que el trapecio es este tipo de acá. Este de aquí que acabo de sombrear es el área del trapecio. A, B, C y D. Muy bien, entonces yo tengo lo siguiente. De la figura se tiene lo siguiente. La longitud del arco AB, esta longitud del arco AB, por dato del problema, vale 2U. Entonces, para este arco, esta longitud es R por teta. Ahí está. Ahora, del dato yo tengo que el sector inicial, el más grandote, que es COD, menos el sector pequeño, es 5. ¿Ya? Sería así. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. La diferencia entre el sector más grande y este sector pequeño sería el área de este trapecio de acá. Entonces, este sería el área del trapecio. Es decir, que el área del trapecio vale 5. Nosotros ya sabemos cómo calcular el área del trapecio. El área del trapecio, ¿cómo se calculaba? Se calculaba de la siguiente manera. Observe la figurita. Si esta longitud de arco vale 2, esta otra longitud de arco valdría así. Esta longitud valdría R, que es el radio, más 2 multiplicado por el ángulo de teta. ¿Ya? Ese es ahí. Entonces yo digo, el área de este trapecio sombreado es la suma de los arcos, 2, la longitud de arco, 2, más R más 2 por teta, por esta distancia que vale 2, entre 2 igual a 5. Simplificamos aquí. Este 2 y este 2 se cancela. Entonces se obtiene lo siguiente. Acá sería 2 teta por R más 2 teta igual a 5. Pero por este dato que está aquí, al cual le voy a llamar asterisco, aquí, por asterisco, este tipo de acá valdría 2. Y si él vale 2, 2 y 2 son 4, entonces quedaría así. Entonces acá, el arco teta, acá sería 2 teta, es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale teta? El ángulo de teta vale 1 medio. Si teta vale 1 medio, entonces
Lo reemplazo en asterisco y digo así. Luego, en asterisco, ¿qué se tiene? Disculpe. Aquí voy a escribir así. Luego, en asterisco, aquí. A ver, lo voy a escribir de esta manera, ¿ya? En asterisco es R por el ángulo de teta que vale 1/2 y ese es igual a 2. Entonces, R vale 4. Ahí está. Es por eso que R vale 4. Pero el radio que me piden a mí es la suma de estos dos. El radio R es igual a R más 2 unidades. Listo. Por lo tanto, R más 2 sería 6 y esa sería la respuesta del problema número 8. Alternativa, letra D. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla y pasemos al problema número 9. ¿Alguna pregunta acá? Ya. Problema número 9 dice así. Vamos a borrar esta parte. El problema número 9 me dice, en la figura se muestra un puente donde AB es un arco de circunferencia de centro O, cuya longitud de arco es 4pi. Si θ vale kpi sobre 12 radianes, donde k es el menor valor entero de esa ecuación, inecuación diré, halle OC. A ver, mire. A mí me piden hallar OC. O sea, me están pidiendo calcular esta longitud de acá. Me piden calcular esta longitud de aquí. Para calcular esta longitud, el cual le voy a llamar, por ejemplo, D, ¿qué necesito conocer yo? Aparte de este OC, yo necesito conocer esta distancia de acá. Pregunta, ¿cuánto vale esta distancia? ¿O quién es esa distancia, mejor dicho? ¿Quién sería esa distancia? Esa distancia de que he pintado de color rosa, esa distancia es el radio del sector circular. O sea, si el sector circular tiene radio R, eso quiere decir que yo necesito conocer esta distancia, valdría R. Entonces, nos piden a nosotros, tenemos que encontrar lo siguiente. Que la distancia de OC, S es igual a D, que es igual a decir R más 2,3. Esa es la distancia que yo necesito conocer. Y para conocer eso, yo necesito conocer el radio del sector. Para conocer el radio del sector, yo necesito conocer el ángulo central. Y para conocer el ángulo central, yo necesito resolver esta desigualdad. Esta inecuación, mejor dicho. Esta inecuación solamente lo he cambiado nada más. Le he mandado de esta forma nada más, ¿no? Entonces, de aquí, yo tengo lo siguiente. Despejo todo hacia un lado y se tendría lo siguiente. K cuadrado menos 12K más 32 menor que 0. Lo voy a factorizar. Como usted puede observar, la factorización sería así. Ahí está. Ahora voy a usar los puntos críticos. Si usted recuerda los puntos críticos, se vería de esta manera. Aquí voy a colocar los valores. Acá estaría 4. Puntos críticos 4. Y el otro sería el 8. Este es 4. Esto es 8. Y de aquí voy a trabajar así. Este se vería así, se vería así, se vería así. Y acá sería más, menos y más. Como él es menor, entonces solamente voy a trabajar con este tipo de acá. Listo. Eso quiere decir que los valores de K estarían comprendidos entre 4 y 8. Abierto porque acá es abierto. ¿Ya? Ahora, ¿quién es K? K es el menor valor entero. Dígame usted, ¿quién sería el menor valor entero que cumple K? ¿Cuál es el menor valor?
¿Cuál es, mejor dicho, cuál es el menor valor? El menor valor sería 5, muy bien. Por lo tanto, el menor valor entero sería 5. Ahí está. Ahora ya tengo el ángulo central. ¿Cuánto vale el ángulo central? Vale 5 pi sobre 12 radianes. Y tengo el ángulo central y tengo la longitud de arco, ya puedo encontrar el radio. Entonces digo así, como la longitud del arco es 4 pi metros, entonces reemplace aquí longitud de arco, ángulo central por el radio, que es igual a 4 pi metros. Entonces, ¿cuánto vale el radio? El radio vale 9,6 metros. Este es el valor del radio. No, disculpen, acá le faltó colocar metros. Listo. Si ya conozco el radio, la distancia OC es la suma de estos dos. Y con eso mi problema acabó. Así, OC es R más 2,3 metros. Reemplace aquí 9,6 más 2,3. Eso valdría 11,9 metros. Por lo tanto, la respuesta es la letra A. Pueden tomar la captura de pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede realizar. ¿Pregunta con respecto a este problema? ¿Está todo claro acá? Muy bien, pasemos al último problema, problema número 10. Antes de finalizar, problema número 10. Dice así. El problema número 10 me dice, Pedro se desplaza en su motocicleta por un camino de superficie plana, dice. Los radios de las ruedas son X más 3 centímetros y X menos 6 centímetros. Si en un instante la rueda de mayor radio y menor radio dieron X menos 2 vueltas y X más 9 vueltas repetidamente, halle el número de vueltas que dio la rueda del radio mayor. Muy bien, miren. El fenómeno es la siguiente. Voy a solamente hacer el fenómeno, pero para la rueda mayor. La rueda menor es equivalente, ¿ya? La rueda mayor, bueno, vamos a dibujarlo así. Esta es la rueda, esta es la rueda mayor. Esta rueda mayor se desplaza, acá vamos a poner acá, se desplaza desde este punto hasta este punto. La longitud que se ha desplazado le voy a llamar L. La longitud de acá hasta acá es L. Es claro también de que si la rueda mayor se desplazó L centímetros, por ejemplo, la rueda menor también se desplazó L centímetros. Creo yo que eso es evidente, ¿no? Porque son parte de una motocicleta. Entonces, el número de vueltas, en este caso voy a trazar así, a ver, el radio. En este caso, el radio mayor, en este caso es X más 4. Y su número de vueltas, el número de vueltas que da esta rueda, es, en este caso, X menos 2 vueltas. El de menor vueltas es este de acá, X menos 2. ¿Está bien? Entonces yo quiero encontrar acá, quiero encontrar la longitud que recorre el centro. Por ser un mismo camino rectilíneo, la longitud que recorre el centro vendría a ser el mismo valor de L. La longitud que recorre el centro es igual a L. Entonces yo puedo tener lo siguiente. Si es la distancia recorrida por la motocicleta, entonces el número de vueltas de la rueda mayor, que es X menos 2, es igual a la longitud que recorre el centro, que vendría a ser L, entre 2pi por el radio de la rueda mayor. Ahora, análogamente, para la rueda menor, el número de vueltas que da es X más 9. Y ese es igual a la misma longitud que recorre el centro sobre 2pi por su radio, que en este caso es X menos 6. Muy bien, voy a realizar la operación y se tiene lo siguiente. Mire, luego, este tipo pasa a multiplicar y va a quedar así. A ver. Este tipo quedaría así. El valor de L es igual a 2pi por este tipo, ¿no?
Y este tipo igualito, despejo y voy a tener a L. Aquí está L. Acá está. Y este es 2pi y este es igual a L, ¿no? Es por eso que estas dos de acá se van a igualar. Y además se puede simplificar el valor de 2pi. Este tipo y este tipo se cancela y realizo la operación. Este producto sería así. Y este de acá operando se vería así. Simplifique acá, x cuadrado se cancela y quedaría lo siguiente. Él pasa al otro lado y él pasa al otro lado y quedaría que el valor de x es 46. Si el valor de x es 46, el radio de la rueda mayor, 46 más 4 sería 50 y el número de vueltas de la rueda mayor sería 46 menos 2, es decir, 44 vueltas. Alternativa, la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla del problema número 10. Si tienen algún problema, alguna duda del problema número 10, me lo pueden hacer saber. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aquí, al número 10. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, en vista de que todo está claro, les invito a todos ustedes a participar al aula del multichat, en la cual usted podrá realizar preguntar sus dudas correspondientes a los problemas propuestos, los 5 problemas propuestos de esta semana, o cualquier otra pregunta correspondiente al curso de los temas que usted crea conveniente. Puede preguntar tanto problemas como parte teórica, ¿no? Hay cosas que a veces no quedan en claro, algunas observaciones, de dónde se deducen, demostraciones, etcétera. Pueden hacer y son todos libremente invitados al aula del multichat. ¿Sí? Muy bien. Ante todo, les agradezco a todos por su atención y su comprensión. La próxima semana ya va a venir su profesor a hacer las clases normales y les agradezco a todos por su participación. Gracias y buenas tardes. Gracias. Les agradezco a todos. Muchas gracias y nos vemos. Cuídense mucho, sigan practicando y nos vemos en una ocasión.